Muy buenas tardes, muy buenos días para todos. En esta segunda unidad del curso de Sociología Jurídica vamos a analizar los principales aportes que desde la Academia Francesa se han presentado a la sociología jurídica. Sin embargo, para poder comprender el sentido de las ideas que la comunidad francesa presenta, es necesario comprender cuáles son los horizontes históricos, políticos y sociales en los cuales esas ideas se inscriben, ya que el éxito de determinada propuesta teórica depende directamente del contexto en el cual esa propuesta teórica emerja y en el cual se desarrolle. Luego entonces no es posible entender los autores y las discusiones teóricas por fuera de los condicionamientos histórico-políticos en el cual dichos debates tienen lugar. Luego entonces, para poder entender los aportes que autores franceses han hecho a la sociología jurídica, es necesario tener presente cómo se ha configurado el campo del derecho en Francia, cuáles son los elementos claves para poder comprender un campo jurídico en perspectiva comparada. Bueno, Boaventura de Sousa Santos, en su estudio sobre la globalización del derecho, plantea tres factores claves. A la hora de uno pensar, por ejemplo, de forma comparativa, un campo jurídico debe tener en consideración primero la posición de los diferentes países al interior del sistema económico mundial. Esto se refiere básicamente a la teoría de Immanuel Wallerstein del sistema mutuo. ¿Cuál es el lugar que el Estado ocupa al interior del sistema mutuo? Si es un lugar periférico, si es semiperiférico, o si hace parte de los denominados países del centro del sistema mutuo. Esto determina directamente el grado o la capacidad del Estado para ejercer de forma soberana la regulación en su territorio. El segundo elemento clave para poder pensar un campo jurídico sería referido a los caminos que ese Estado o que ese campo en concreto, los caminos que siguió o la ruta por medio de la cual se llegó a la modernidad, ¿no? Sabemos que la modernidad es ese tipo de experiencia en la cual la individualidad emerge como columna vertebral. El individuo, que en tanto sujeto investido del invaluable conocimiento de sí mismo, en palabras de Horkheimer, ese individuo, que es la conquista de la modernidad, traerá consigo un cúmulo de transformaciones a nivel político, social, intelectual y demás, ¿no? Por ejemplo, la idea de Estado de Derecho, la idea de democracia representativa, la idea de ciencia moderna, articulada a la experiencia de la Ilustración, con todo el tema de la discusión filosófica en torno al sentido del hombre. Este cúmulo de expectativas culturales, políticas, sociales, económicas, a ese cúmulo de expectativas los estados acceden desde diferentes rutas, desde diferentes vías. Hay una primera vía que es la vía, digamos, casi que natural, que es la vía europea. En Europa la modernidad fue un desarrollo, ¿no? En buena medida que obedece a ciertos factores endógenos, en principio a la experiencia europea. Digo en principio porque van a haber autores que van a polemizar esta tesis, como por ejemplo Enrique Dussel, digamos, de forma muy precisa, no lo va a polemizar en su famoso texto de 1492, El encubrimiento del otro. Pero en términos generales podemos decir que Europa accede a la modernidad a partir de unas condiciones endógenas. Sin embargo, va a haber otras rutas para otros estados. Por ejemplo, en los países coloniales la experiencia de la modernidad será una experiencia colonial de la modernidad, ¿no? La modernidad será un conjunto de ideas foráneas que son impuestas desde afuera. Y eso va a generar que internamente se configura una serie de espacios de resistencia que van a explicar, por ejemplo, la forma en la que el proyecto de nación se torna poroso, se torna difícil, o también la forma en la que el derecho mismo se percibe como un elemento extraño o a muchas veces contrario a la garantía de la libertad de los individuos. Va a haber otro tipo de experiencia de la modernidad por fuera de la tradición europea y la colonial. Será la modernidad contestataria. En palabras de Enrique Dussel, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, una modernidad defensiva, ¿no? Como por ejemplo la que planteaban países en el Oriente, como China, por ejemplo, que accede a la modernidad, pero a una modernidad tamizada por una serie de valores tradicionales propios de la cultura china. Entonces son tres vías, ¿no? Tres vías distintas. Cada una de estas vías condiciona directamente los procesos de estructuración social alrededor del derecho. Asimismo, inciden en el proceso, como les comentaba, de construcción de nación y de construcción de Estado de derecho. Finalmente, la tercera idea clave, o el tercer punto
que es necesario tener en consideración a la hora de analizar comparativamente campos jurídicos va a ser la familia de la cultura jurídica que alimente, ¿no?, ese sistema o ese campo. Aquí tenemos diferentes tradiciones. Tenemos la tradición anglosajona, tenemos la tradición continental. Este tema de la familia jurídica va a ser muy importante, ya que esta familia jurídica me va a definir a mí, por ejemplo, cuál es la naturaleza del razonamiento jurídico que prevalece en ese campo, cuál es el papel del juez al interior de ese campo, cuál es el rol de los abogados y sobre todo cuáles son las jerarquías que inciden en el proceso de construcción de lo jurídico. Una visión anglosajona, por ejemplo, sostendrá un actor diferente al propio de la tradición continental. Sabemos que la tradición continental, por ser una tradición legicéntrica, favorece enormemente el rol del legislador, ¿no? Y eso, por supuesto, que organice de ahí para abajo todos los lugares, digamos, de los actores sociales que inciden en la configuración del sistema jurídico. Entonces, vamos a ver que las ideas van a ser claves, porque las ideas van a entrar, digamos, en este tercer elemento, este tercer factor para comprender el campo jurídico. Mauricio García Villegas va a sostener que este tercer elemento, es decir, que el tema de la familia, la forma en la que la familia jurídica, es decir, la tradición, ¿no?, que alimenta el sistema jurídico, depende también directamente de las discusiones académicas, de las discusiones teóricas, de las discusiones alrededor de la ciencia jurídica o de los estudios jurídicos. El hecho de que esto dependa de lo uno de lo otro va a brindarnos primero dos ideas. La primera de estas ideas será que reconocer el lugar de los académicos y de la formación jurídica al interior de la configuración del campo. Y lo segundo es entender que los campos no son fijos y que las familias no son fijas, sino que las familias jurídicas pueden transformarse en la medida en que se modifiquen también los espacios de formación jurídica. Entonces, con base en este tercer elemento, vamos a poder entender la manera en la que, por ejemplo, la exégesis francesa, ¿no?, incide directamente en la configuración del campo y cómo los debates alrededor de la escuela de la exégesis, ¿no?, van a permitir la transformación de ese campo y van a permitir el surgimiento o la visibilización de actores que bajo otra perspectiva hegemónica en términos de Gramsci, otras escuelas preponderantes, en el momento en el cual otra escuela era preponderante, no se veían. La tradición francesa es clave, ¿no?, en Europa y sobre todo en América Latina. Comprender la forma en la que los condicionamientos de su campo jurídico han tenido lugar es de enorme utilidad, no solo para conocer las tradiciones y referentes propios de dicho contexto, sino también nos van a dar algunas luces para comprender nuestro propio horizonte, ¿no?, nuestro propio campo. Así que los invito a que lo analicemos de una forma muy concreta y muy especial, analizando también los autores, porque son autores que van a aportar sustantivamente no solamente el desarrollo de la sociología jurídica, sino a la consolidación de la sociología como disciplina. Estudiar, por ejemplo, a Emile Durkheim, por ejemplo, estudiar a Goodrich, estudiar a Carbonnier, nos va a servir de enorme, va a suponer una enorme importancia a la hora de analizar, digamos, problemas sociojurídicos quizá un poco más próximos a nosotros, como por ejemplo podría ser la relación entre derecho y guerra, la relación entre derecho y pobreza, la relación entre derecho y élites políticos y económicas. La influencia, decía, de la escuela de la exégesis va a ser clave en el proceso de la configuración del campo jurídico francés. La exégesis, como sabemos, trajo consigo una idealización de la ley, representada de forma excepcional en el Código Napoleón, ¿no?, el Código de Napoleón, el Código Civil Napoleónico de 1804, y a partir de ahí fija un entendimiento puramente normativo del derecho. Este entendimiento puramente normativo del derecho, por supuesto que clausuró la posibilidad de discutir la forma jurídica desde otros horizontes disciplinares. Un importante esfuerzo por superar esta situación fue la que realizaron juristas en lo que se ha dado a denominar por algunos autores la generación de los juristas inquietos, ¿no? Estoy hablando de las primeras décadas ya del siglo XX. O sea que desde el final del siglo XIX hasta el siglo XX, hasta el comienzo del siglo XX, prácticamente el campo jurídico francés
la Academia Jurídica Francesa se cerró a los importantes aportes que desde las ciencias sociales se hacían a la comprensión de las formas jurídicas. Les decía que en las primeras décadas del siglo XX surge un grupo de juristas, ¿no? Son juristas que son de enorme renombre y que van a ser de mucha incidencia en el campo jurídico también colombiano. Me refiero a autores como Planiol, Geny, León Diguit, ¿no? Y Louis Josserand. Son autores que de una u otra manera abrieron la Academia Jurídica Francesa a un conjunto de reflexiones innovadoras, incluyendo en sus análisis, por ejemplo, temas jurisprudenciales y prácticas consuetudinarias. Después de esta apertura, hubo una clausura, ¿no? Nuevamente en la Academia Jurídica Francesa, que se vio, digamos, confinada nuevamente a un tipo de dogmática solipsista, de espaldas a los principales debates que las ciencias sociales venían teniendo en Europa. Sin embargo, esta realidad entra en crisis nuevamente en las facultades de Derecho cuando comienzan a surgir de forma autónoma estudios de pregrado como los de ciencia política, los de administración, entre otras carreras que inicialmente se encontraban dependiendo del derecho. Entonces, cuando esto se produce, las facultades de Derecho comienzan a perder, en palabras de Bourdieu, ese capital simbólico, ¿no? Que venían sosteniendo al ser ellas las formadoras de las élites políticas que gobernaban los estados, en concreto al Estado francés. Comienzan los grandes líderes de la política francesa a formarse en ciencia política, a formarse en administración, y eso inmediatamente modifica el lenguaje del poder. Esto va a llevar a que el derecho tenga que replantear por completo la manera en la que abordaba su objeto. Entonces es ahí que viene una nueva apertura, ¿no? Una nueva apertura y que va a permitir precisamente el surgimiento de grandes aportes que desde la sociología habían venido desarrollándose de forma silenciosa o, digamos, a espaldas de lo que la Academia Jurídica, en lo que la Academia Jurídica concentraba sus esfuerzos. Entonces, esta tradición, o más bien este desarrollo, es lo que vamos a estudiar en este curso. ¿Cómo se produce este desarrollo? ¿Cuáles son las ideas claves y cuáles son los autores preponderantes? Vamos a hablar, por ejemplo, sobre el movimiento de Derecho y Crítica y, por supuesto, vamos a hablar de la obra de Pierre Bourdieu. Cómo Pierre Bourdieu, de cierta manera, refresca por completo el debate sociojurídico en Francia. La forma en la que Émile Durkheim, por ejemplo, participa en los primeros esfuerzos por parte de juristas, ¿no? En explicar el derecho. La obra de Durkheim va a ser leída por algunos juristas y estos juristas van a hacer sus aportes, sin embargo van a ser aportes que luego van a ser invisibilizados o excluidos. Todas estas discusiones las vamos a dar en este curso, en esta unidad, y para eso pues los invito a todos a que trabajemos los textos y los materiales que pongo a su disposición para esta unidad. Son dos básicamente. El primero es una lectura de Marta Roca sobre la sociología jurídica continental. En ella no solamente van a encontrar las bases y el desarrollo del campo jurídico francés, sino también de otros campos jurídicos al interior de Europa. Y eso van a poder tener una imagen, digamos, integral, ¿no? Cada estado va a tener, digamos, sus propios referentes. En Alemania, por ejemplo, la obra de Max Weber, la obra de Ehrlich, van a ser fundamentales en la configuración de su academia sociojurídica. En Italia, la obra de Renato Treves, Vincenzo Ferrari, incluso también de Umberto Bobbio, de alguna manera, va a participar en la configuración de ese tipo de debates allá. Lo importante es entender lo siguiente: cada debate es distinto, o cada escenario de discusión es distinto al otro, en la medida en que cada uno de estos estados, por lo menos durante esta época, va a presentar problemáticas alrededor del poder y alrededor de la estatalidad, digamos, disímiles, ¿no? Van a ser apuestas diferentes. Y esto es un punto en el cual conviene hacer mucho énfasis. La sociología jurídica es esencialmente contextual. Podemos identificar conceptos, podemos identificar metodologías, pero la lección en sí va a depender directamente de cuál es el contexto histórico en el cual el sociólogo jurídico se desenvuelva, ¿no? El otro material que quisiera someter en este curso a su consideración es un video en el cual se habla de la obra de Émile Durkheim, ¿no? Émile Durkheim va a ser clave no solamente en la configuración del campo sociojurídico francés, sino en la sociología general. Durkheim, por ejemplo, va a plantear
a partir de sus reglas del método sociológico, sus estudios sobre el suicidio, una serie de claves epistemológicas y metodológicas para todas las ciencias sociales. Luego entonces su estudio es, insisto, fundamental, y por eso sería bueno que nos ahondaran, digamos, por lo menos en esta primera etapa, en sus tesis, en sus ideas, en su biografía también. Emil Durkheim proviene de una familia muy religiosa, una familia judía religiosa, donde sus abuelos y sus padres eran rabinos prácticamente. Él, digamos, se desvincula y asume una postura más laica, y a partir de ahí va a comenzar a desarrollar toda su visión. Y esto, digamos, es uno de los elementos explicativos de por qué la religión es un aspecto central al interior de su teoría, ¿no? De su teoría, que, digamos, tiene muchos elementos claves. Solamente basta con mencionar la tipología del tema de la solidaridad, la forma en la que para Durkheim, digamos, la cohesión social va a ser un problema estructural, y cuál es el lugar del derecho y cuál es el lugar de la religión al interior de ese tipo de cohesión social. Los invito a que analicemos esto, y en el momento de la clase presencial pues ya tendremos oportunidad para el intercambio y el debate. A ustedes muchas gracias, y gracias por seguir trabajando.